Bendiciendo. Tenga ánimo, por favor, no olvide orar por nuestro país. Su oración tiene más eficacia que la Contraloría o que la Fiscalía. Amén. Muchas de estas entidades están permeadas por la corrupción, pero nuestro Dios no está corrupto. Amén. Entonces no olvide orar por nuestro país, que los corruptos no puedan hacer más daño. Muchas cosas han empezado con la excusa de la corrupción. Si usted averigua, si usted mira lo que pasó, hace algunos días escuchaba a Navarro Wolf hablando por la W, y él decía que la cosa que lo motivó a alzarse en armas fue ver cómo le robaron las elecciones a Rojas Pinilla, y eso fue suficiente para que él se alzara en armas. ¿Y qué es esto? Corrupción. La corrupción está dañando, la corrupción está robando, la corrupción está desangrando, y hay unos escándalos tremendos. Nosotros podemos orar para que Dios ponga su mano y permita a gobernantes temerosos de Dios que no piensen en robar. Hace algún tiempo yo pensé que el problema era la educación, que el problema en Colombia era la educación, que si había más educación el país estaba mejor. Pero hicieron un reportaje y las personas que más han robado el país son personas que han salido de excelentes universidades. Entonces no es la educación. ¿Por qué? Porque la educación no cambia el corazón. El problema es que no hay suficiente cristianismo. Amén. Nos toca predicar más para que hombres temerosos de Dios sean más que hombres impíos. Amén. Ese es nuestro trabajo, recuerde. Nuestro trabajo no es tirar piedra, no es lanzar arengas, nuestro trabajo es orar. Amén. Predicar el evangelio. Amén. Usted con una pedrada va y mata a alguien, pero usted predicando va y salva a alguien. Amén. ¿Listo? Por favor, vaya conmigo a Santiago, capítulo 1, verso 19. Estoy haciendo una especie de revisión de lo que se enseña y he resuelto no enseñar nada nuevo, sino repasar todo lo enseñado hasta que funcione. Amén. He resuelto no enseñar nada nuevo, sino repasar todo lo enseñado hasta que funcione. ¿Qué es mejor? Que funcione, amén. Para cuando venga lo nuevo, funcione también. ¿Listo? Porque he estado revisando algunas cositas y parece que tenemos mucha información, pero poca revelación. Mucha información, pero poca acción. Entonces vamos a repasar muchas cosas. Amén. ¿Está ahí conmigo? Santiago 1, 19. Mire cómo dice esto en la Reina Valera. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. ¿Escuchar qué? No es cualquier cosa, ¿cierto? No es escuchar chismes o noticias. Es la palabra de Dios. Usted tiene que ser rápido para escuchar la palabra de Dios. No dice para oír, porque oír y escuchar es diferente. Oír es percibir algo y escuchar es saber con exactitud que se oyó. ¿Amén? Eso es gran diferencia. Hay una gran diferencia. Entonces dice: seamos prontos o rápidos para oír, o para escuchar, perdón, lentos para hablar y lentos para enojarnos. En el enojo humano no hay rectitud de Dios. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que Dios les ha sembrado en su corazón, porque Él tiene poder para salvar su alma. Perdón, esta no es la Reina Valera, esta es la Nueva Traducción. Y mira el verso 22, que es donde quiero hacer énfasis. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a ustedes mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente la perfecta ley que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendice por tu obediencia.
Ahora, el ejemplo parece raro. ¿A alguien aquí se le ha olvidado su cara? ¿Cierto que no? Usted sabe cómo es su cara. Usted la reconocería, ¿cierto? Si de repente usted no se ha dado cuenta que usted está por ahí chequeando las redes sociales y alguien postea una foto donde usted está y lo etiqueta, usted para en seco, porque usted reconoce su cara, aunque vaya pasando la red social muy rápido. Usted reconoce su rostro, ¿cierto? Entonces parece que este ejemplo estuviera fuera de lugar o fuera un ejemplo simple. Pero resulta que en la época del Señor Jesucristo no abundaban los espejos. No era un artilugio o no era algo de uso común. El espejo era algo difícil de obtener. Casi siempre lo tenía un espejo una persona con acceso a metal, sobre todo a acero, y ojalá acero bruñido, o una persona que tuviera acceso a minería, para poder hacer el proceso con la arena y volverlo espejo. No es fácil. Entonces, verse en un espejo en la época de Jesús era algo extraño o raro. Entonces era muy normal que las personas no supieran con exactitud cómo es su cara. Era muy normal olvidar su rostro, pero todos los demás sí sabían cómo es su rostro. ¿Sí me hago entender? Pues a usted lo veían todo el tiempo, entonces todos los demás saben cómo es usted, pero usted no sabe cómo es usted. Entonces, si usted por X casualidad tenía acceso a un espejo, si usted era tal vez de una familia pudiente o alguna vez una persona con dinero le prestaba por un momento su espejo, usted se miraba. Y entonces, oh, este soy yo, guau, qué feo, ¿sí? Y entonces usted, pero como no podía tener acceso al espejo todo el tiempo, pues era muy común que después no lo recordara con exactitud. Lo más parecido a un espejo que ellos tenían era el reflejo en el agua. ¿Y cuántos saben que no es muy veraz? Tal vez si el agua está en movimiento o está turbia, o si el fondo del agua no favorece. Se necesitaría tal vez una vasija completamente negra para que el reflejo fuera bueno. Entonces no era algo normal. Entonces tiene sentido lo que está diciendo aquí el Señor. Si usted se mira en un espejo y se le olvida su cara, es semejante a la persona que escucha la palabra y no la pone en práctica. Cuando la pone en práctica, pues la recordará. No sé si usted alguna vez ha seguido un tutorial. Yo sigo muchos tutoriales, sobre todo para hacer efectos de video y todo eso. Y yo no recuerdo cómo son los tutoriales, o sea, tengo que volver a hacerlo, porque no lo hago todos los días. La única forma en que yo grabaría en mi memoria un tutorial es si lo hiciera todos los días. Ya no necesitaría ver el tutorial. Entonces, cuando veo un tutorial de algún efecto raro y lo dejo de usar durante un año y después voy a volver a usar ese efecto, pues me toca volver a buscar el tutorial. Eso pasa con la palabra. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Amén. Y entonces miremos el mismo verso ahora entendiendo lo que hablaba. Miremos ese mismo verso en la amplificada. Dice: mas probad que vosotros hacéis la palabra de Dios, obedeced de manera activa, continua, los preceptos de Dios. Si son solamente oyentes de la palabra de Dios, pero no enfatizan en su significado, se engañan a ustedes mismos y tienen un razonamiento erróneo contrario a la verdad. Wow, es muy amplio. Por eso es la amplificada. Dice: mas probad que vosotros hacéis la palabra. Mire que me gusta cómo empieza el verso en la amplificada, porque me está diciendo que yo debo probarme a mí mismo a ver si yo estoy haciendo la palabra. A ver si verdaderamente la estoy haciendo. Dice: mas probad vosotros mismos si hacéis la palabra y si la obedecen de manera activa, continua. Activa y continua. No solamente oyendo, porque los que oyen pero no internizan su significado se engañan a ellos mismos, teniendo un razonamiento erróneo contrario a la verdad.
wow. Yo debo coger la Biblia y dice una palabra aquí difícil, internizan su significado. Y debo probar que la estoy haciendo. Entonces es fácil de aplicarlo. Ahora, pensando en esto, el nombre de esta charla es Hacedor meticuloso de la palabra. Pensando en estas traducciones, vino a mi mente la palabra meticuloso. Hacedor meticuloso de la palabra. Entonces, ¿qué es meticuloso en el diccionario? Que cuida mucho los detalles. Parece bueno, ¿no? ¿Creen que la Biblia debe revisarse y escucharse cuidando mucho los detalles? ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos creen que la palabra debe hacerse cuidando los detalles? Amén. Persona que realiza sus actividades de manera muy detallista. Ok, entonces lo estamos aplicando a oír y hacer, ¿cierto? Entonces debo oír meticulosamente y debo hacer meticulosamente. Entonces se me viene a mi mente la imagen de un relojero. ¿Ha visto un relojero? Son cuidadosos. Manejan piezas tan minúsculas. ¿No se ha dado cuenta que en los talleres de los relojeros no hay tapetes? Porque es fácil que una pieza se pierda entre los pelos o las fibras de un tapete. Ellos son cuidadosos. Lo mismo los artistas, los dibujantes, los pintores, los ilustradores. Logran mejor trabajo si son meticulosos, detallistas. Y me gusta la palabra para esto, meticuloso. Podríamos decir entonces, cuidémonos de no ser solamente oidores, sino que seamos oidores y hacedores. Entonces podríamos decir, seamos oidores meticulosos y hacedores meticulosos. Ahora, la única forma de no olvidar mi rostro es verlo, ¿cierto? La única forma de no olvidar la palabra es hacerla. Mire, el Señor Jesucristo habló de eso también. Mire Mateo, por favor. Mateo capítulo 7, verso 24. Ahora, el Señor me ha estado hablando de esto específicamente. El Señor me ha estado diciendo, revisa la palabra de forma meticulosa. Estás fallando en la palabra, me dijo el Señor hace algunos días, porque no la estás haciendo al pie de la letra. ¿Alguna vez ha hecho un tutorial? ¿Qué pasa si no lo hace al pie de la letra? ¿El resultado es el mismo? No, el resultado es variado. ¿Y qué grave es eso cuando estamos hablando de nuestra salvación? ¿Qué tal usted resulta en el infierno pensando que iba para el cielo? Usted va a decir, ¿dónde hice mal algo? ¿Cierto? Se va a rascar la cabeza. ¿Dónde fallé? Amén. Dice Mateo 7:24, dice, todo aquel que escucha mi enseñanza, otra vez está hablando de escuchar, ¿sí se dieron cuenta? Ser rápido para escuchar. Todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Ahora, aquí el Señor Jesucristo no está dando porcentajes y nosotros los ponemos en nuestra forma de ser, porque no dice así. Mire cómo no dice, todo aquel que escucha un 80% de la enseñanza y aplica un 50% es sabio. No, el Señor Jesucristo ahí no da porcentajes. Entonces algunas personas pensarían que quedó ambiguo el término, pero yo no creo que Jesús sea ambiguo. Yo creo que yo creo que escuchar es 100% y practicar es 100% para Jesús, ¿cierto? Porque entonces tendría un rango de mentira y Él es perfecto. Entonces dice, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye una casa sobre la roca sólida. Y aunque llueva a cántaros y suban las aguas de las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Eso deberíamos estudiarlo cerca por allá al río Magdalena.
¿No se ha dado cuenta de todos los problemas que hay todos los años con inundaciones? Y yo veo gente que dice, el río se llevó mi casa. ¿Y dónde estaba? Al lado del río. ¿Y dónde la tenía antes? Al lado del río, y también se la llevó. Y uno dice, ¿cómo es posible? Volvió a construirla en el mismo lugar. ¿Cierto que parece absurdo? Hasta podríamos decir, qué tonto, ¿cómo volvió a hacer la casa en el mismo lugar? Y parece absurdo que alguien haga eso, pero lo estamos haciendo. Porque dice, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Y pensemos que lo decía 100%. Entonces, todo aquel que no escucha 100% de la palabra y tampoco sigue el 100% de la palabra es lo contrario de sabio. Hay muchas palabras. Necio es la suave. Yo tengo aquí otras traducciones. Dice, miren esto: sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpearán contra su casa, se derrumbará con un gran estruendo. Mire cómo lo dice la amplificada. Así que todo aquel que oiga estas palabras mías y actúe sobre ellas. Ojo con esto, tengo que actuar sobre la palabra. ¿Recuerda cómo fue que Pedro caminó sobre el agua? No estaba caminando sobre el agua, en realidad estaba caminando sobre la palabra. Por eso ocurrió el milagro. Así que todo aquel que oiga estas palabras y actúe sobre ellas será como un hombre sabio, un hombre inteligente, práctico y sensato. Wow. Sabio, inteligente, práctico y sensato. Los antónimos son geniales también ahí. Que construyó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los ríos y torrentes, y los vientos soplaron y se estrellaron contra aquella casa, pero no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Después dice, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las hace, será como un estúpido. Y no dice más. Un estúpido hombre que construyó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron torrentes y ríos, y los vientos soplaron y se estrellaron contra aquella casa. Cayó grande y completa fue su caída. Ahora, la palabra necio es una persona que sabe que no debe hacer algo y lo hace, ¿cierto? Pero la palabra estúpido es una persona que tiene algo funcionando mal aquí arriba. ¿No han escuchado que a los burros les dicen que son estúpidos? Y por eso burro se convirtió en un adjetivo. Entonces, estúpido es algo funcionando acá mal, daño en el cerebro. Ahora, pensemos en esto. Escuchar y hacer me hace prudente, sabio, sensato, inteligente, abeja, despierto, pilo, lo que usted quiera ponerle ahí. El hermano Mark Hankins le preguntó a sus pilotos algo, está en el nuevo libro de él. Dice, más adelante observé que los pilotos que manejaban el avión de nuestro ministerio cuentan con una lista de tareas que deben seguir en cada despegue, y en cada aterrizaje. Estas son las mismas instrucciones, estrictas y básicas, que observan en numerosas ocasiones. Entonces el hermano le preguntó a uno de los pilotos más veteranos, ¿por qué repasaba la misma lista siempre? Si todas las veces la lee. Cada vez que va a despegar, revisa la lista. Y cada vez que va a aterrizar, revisa la lista. Entonces le preguntó al más veterano, al que lo ha hecho más veces, y le preguntó por qué lo hace siempre. Y él le respondió, solo un tonto se fiaría en su memoria cuando su vida está en juego. Wow. ¿No se da cuenta que Jesús decía, escrito está? Cada cosa que hacía decía, escrito está. O sea, el Señor Jesucristo basaba todos sus actos y toda su vida y su forma de batallar contra este mundo en lo que estaba escrito. O sea, Él no hacía nada si no estaba escrito. Wow, qué bueno, ¿no?
Por eso les dije al principio, está en riesgo, en juego nuestra salvación. Y eso es más profundo que la vida. Hay gente que perderá su vida y será salva, pero hay gente que perderá su salvación aunque están vivos. Es más grande. Mire por favor Lucas capítulo 8, verso 16. Lucas capítulo 8, verso 16. ¿No había entendido este verso? ¿No le ha pasado eso? Que usted lee la Biblia y la lee y piensa que entiende, y después llega donde un predicador y ese predicador entendió más que usted y lo enseña, y usted dice, no lo había visto de esa forma. ¿No le ha pasado eso solo a mí? A cada rato me pasa. Yo, wow, no había leído ese verso. A veces la revelación es tan grande que pareciera que nunca lo hubiéramos leído. ¿Está ahí conmigo? Dice, capítulo 8, verso 16, dice: porque nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y después dice: porque no hay nada oculto que no haya ser manifiesto, ni escondido que no haya ser conocido y salga a la luz. Y ahí la gente se asusta. Ay, me van a sacar a la luz mis pecados, me van a sacar a la luz mis cosas. No. Y hay gente amenazando con eso. No hay nada oculto delante de Dios. Y por ahí decía el Pirri: nada hay escondido entre el cielo y la tierra, como para que se asusten los malos. Pero ¿no le ha pasado esto? Veámoslo desde otro punto de vista. ¿No le ha pasado que a veces algo está fallando, usted no sabe qué es y quisiera saberlo? A mí me ha pasado cuando se me vara algún carro. Cuando se varaban los carros de antes, usted destapaba el cofre, el motor, y los motores eran tan básicos y tan simples que usted a veces lograba ver que estaba fallando. Una manguera suelta, un tornillo que se aflojó. A veces los motores eran tan simples, sobre todo en los Renault 4. Los Renault 4, usted ve cómo opera la barra de cambios encima del motor. Y usted, wow, qué maravilla, qué ingeniería. Y usted podía inclusive arreglarlo usted mismo con unas cuantas herramientas. Pero ahora usted destape un carro nuevo. Tiene tantas carcasas y tantas cosas, tantos cables, tantas mangueras, que usted ya no sabe qué hacer. Y a veces nos pasa que algo está fallando en nuestra vida y pensamos: ¿qué será? ¿En qué estoy fallando? Muéstrame, Señor. ¿Alguien ha dicho eso? De eso está hablando acá. De eso está hablando. Nadie pone una luz en un lugar escondido. La pone para encontrar lo que está buscando. Amén. ¿Se le ha perdido algo? Usted manda a prender las luces y va repasitico. No va y sea que lo tire lejos. ¿No ha visto cuando a una persona se le cae un lente de contacto? Es terrible. Pide más luz. Ahora, bajo ese contexto, piensa en esto. Mira el verso 18. Mirad pues cómo oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que piensa que tiene se le quitará. ¿Recuerda que la palabra es luz? ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? La palabra es luz a mi camino. ¿Alguna vez lo ha leído? Ok. Si usted tiene en su vida alguna cosa que no esté funcionando y usted quisiera saber qué es, la palabra es luz. Por eso dice: mirad pues cómo oís. Al principio yo no relacionaba una cosa con la otra. Primero me está hablando de una lámpara, después me dice que todo saldrá a la luz, y después me dice que pilas cómo escucho. Era difícil de entenderlo. Pero una vez escuché un predicador que decía: tiene un problema, no hay nada oculto que no salga a la luz. Vaya a la Biblia y la Biblia le dirá cuál es el problema. Amén. Entonces lo que está diciendo acá es: mirad pues cómo oís. Porque aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Hay algo fallando en su vida? ¿Alguna cosa no está funcionando como dice la Biblia que debería funcionar? ¿Tiene algún problema y no se arregla y usted no logra ver qué es? Coja la Biblia,
y empiece a iluminar su vida con ella, la Biblia le dirá qué está fallando. Amén. Y será como poner una gran luz en el piso para buscar su lente de contacto. Amén. O la pequeña tuerquita que se le cayó. Hay personas que definitivamente no buscan. A veces voy a casas de personas y yo, oye, ¿por qué no usas eso? No, es que se me cayó una piecita y nunca la encontré. Y dejan ese aparato perdido por una pequeña pieza. Pasa con las vidas de algunas personas. Vidas no están funcionando, vidas de personas no están teniendo éxito por una pequeña piecita que no han encontrado. Y entonces necesitan más luz. Amén. Porque nada hay oculto que no haya de salir a la luz. Mire qué gran verso ahora. Ya no es para tener miedo. Van a salir a luz mis pecados. Sí, van a salir a luz también. Pero van a salir a la luz las cosas que usted no ha podido solucionar. Wow. Van a salir a la luz las correcciones que debe hacer. Wow. ¿No le interesa eso? Genial, ¿no? Mire otras traducciones de eso mismo. Dice, así que presten atención a cómo oyen. Me gusta esto. Presten atención a cómo oyen. Recuerda que empezamos diciendo, revísese si está haciendo la palabra. Ahora dice, antes de hacer la palabra necesita haberla oído, ¿cierto? Entonces, preste atención si está escuchando bien. Ahora, yo estoy muy orgulloso de ustedes porque aquí la gente presta atención. Pastores que invito a predicar acá me dicen, wow, qué fácil predicar en su iglesia. Y aquí la gente tiene un respeto por la palabra y se concentra a oír. Y algunos toman nota para volver a escuchar. No es común ver personas distraídas con el celular y saliendo a contestar. Aquí hay mucha reverencia. Y eso es muy bueno. Pero entonces, ¿por qué no está pasando nada? Porque no estamos haciendo. Entonces dice, mirad cómo oís. O sea, revise cómo es que está oyendo. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen. Wow, qué bueno eso. ¿No se da cuenta de personas que no entienden la palabra y salen vacías? Por eso es que es necesario en las iglesias el don de maestro. El don de maestro es vital para que yo encuentre la luz suficiente para hallar la pequeña cosita que se perdió en mi vida. Y por lo cual está varado todo. Los maestros, el don de maestro opera para eso. Mira la amplificada como lo dice. Así que tenga cuidado cómo usted escucha. Porque aquel que tiene un corazón enseñable se le dará más entendimiento. Y el que no tiene un corazón enseñable, que anhele la verdad, aún lo que tiene le será quitado. ¡Wow! Entonces Dios está midiendo su forma de escuchar la palabra en su forma de prosperar, porque aún lo que tiene le será quitado. Ahora, se necesita estar seguro que se escuchó bien y que se entendió claramente lo que se escuchó para saber qué hay que hacer. Se lo vuelvo a decir. Se necesita estar seguro de que se escuchó bien y que se entendió claramente lo que se escuchó para saber qué hay que hacer. Amén. Porque la palabra de Dios no funcionará si no tiene las dos cosas: escuchar bien y hacer bien. Escuchar de forma meticulosa y hacer de forma meticulosa. Por eso dice la Biblia en Juan 5:36, no vaya hasta allá, yo se lo leo porque nos queda poco tiempo. Juan 5:36 dice, escudriñad las escrituras. Y esa palabra escudriñad es como mirar más a fondo, ¿cierto? Como abrir los pelitos del tapete para ver si ahí está la tuerca, el lente, el tornillo. ¿Cuántas personas se les ha dañado un reloj porque se le pierde un tornillito o un pasador del reloj? Y usted tiene que ir a donde un relojero. Y el relojero es experto, tiene repuestos y arregló su reloj. Algunos relojes se han vuelto de bolsillo por eso. Dice, escudriñad las escrituras. Y veamos más luz de esa palabra escudriñar. La Dios habla hoy, ¿cómo lo dice? Ustedes estudian la escritura con mucho cuidado. ¿Cómo? Mucho cuidado.
con mucha atención. Versos básicos no son básicos en la Biblia. Versos sencillos no son sencillos en la Biblia. Todo tiene más, porque Dios es infinito. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estudian la Escritura a fondo. ¿Cómo? A fondo. O sea, es como si usted abre aquí una piscina y tiene que nadar en ella. El hermano Hagin tenía una forma de decirlo genial. Él decía, vamos a buscar insectos. Resulta que los niños, cuando tienen acceso al campo, les gusta levantar piedritas porque hay bichitos ahí. Entonces hacer eso con la Biblia, levantar cosas y encontrar qué hay debajo, a fondo. Amén. Por eso una persona que no escudriña la Escritura no tiene mucha luz. Y al no tener mucha luz, no ve cómo arreglar muchas cosas en su vida. Está en tinieblas. Mire cómo dice la amplificada. Buscas y sigues buscando, examinando. Me gusta. Buscas y sigues buscando, examinando. ¿Qué? Las Escrituras. Me queda poco tiempo, pero le voy a mostrar un ejemplo. Cuando lo descubrí, me corrió frío en la espalda. Porque había leído ese verso tantas veces, que no había notado y no estábamos viendo el resultado. Por favor, vaya conmigo allá. A ese sí quiero que vaya conmigo a Malaquías capítulo 3, verso 10. Y se lo voy a leer en la Reina Valera, que es como mucha gente se resignó a leerla y no buscó más. A pesar de que la Reina Valera es muy buena, se necesita tener versiones diferentes, porque la Reina Valera está en primero estuvo en castellano, después a español, pero fue traducida de la Vulgata. Y la Vulgata fue traducida del griego antiguo, del latín, perdón. Y el latín venía del griego antiguo. Y en ese transcurso se pierde el significado. ¿Por qué? Porque fue escrita en hebreo y en griego. Y el idioma hebreo y griego es más amplio de cómo se puede escribir. Por eso la amplificada ayuda mucho. La amplificada mete todas las posibles traducciones o palabras para una sola cosa. Amén. ¿Está ahí conmigo? Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y después dice: probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Suena bonita la promesa, ¿cierto? Quisiéramos que pasara, ¿cierto? Le pregunto algo. ¿Alguien está aquí y ha sentido que no está pasando la promesa? Que usted trae sus diezmos, juicioso, y no tiene hasta que sobreabunde. ¿Alguien le ha pasado eso o solo a mí? Yo alzo la mano. Y uno dice, pero sí, yo traigo, pero yo no tengo que sobreabunde. Entonces, ¿qué? ¿Dios mintió? ¿Se equivocó? ¿O leímos mal? ¿Pero qué más leo yo ahí? Pues toca mirar más versiones. Mire la Nueva Versión Internacional. Perdón, la Nueva Traducción Viviente primero. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Ahí salen dos palabras nuevas: todos y suficiente. Que no lo habíamos pensado. Si usted mira este verso, el Señor no le está hablando a una persona, le está hablando a un pueblo. O sea, este no es un verso personal, este es un verso al pueblo. Entonces le implica a todos, no a uno. Así como cuando nos reunimos aquí a batallar contra algo, Dios nos escucha a todos. Este está aplicando para todos en sentido inverso. Entonces dice: traigan los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Y después dice: y el Señor de los ejércitos abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay suficiente en la casa del Señor, la bendición no aplica.
suficiente. Entonces tiene que haber suficiente papel higiénico, tiene que haber suficiente agua, tiene que haber suficientes servilletas, tiene que haber suficientes mesas para los niños, tiene que haber suficientes borradores para los maestros, suficientes guitarras, suficientes bajos, suficientes luces, suficientes cables. Cuando haya suficiente en la casa, puedo reclamar la bendición, puedo probar a Dios. Y uno dice, wow, yo nunca había pensado en que hubiera suficiente o no. ¿Alguien sí lo ha pensado? Uno dice, no, yo llevo mi diezmo y ya. Pero no, si no hay suficiente, entonces no. Le está hablando al pueblo, no le está hablando a una sola persona. No es una cosa para aplicar personalmente, es una cosa para aplicar como congregación. La congregación debe diezmar y ofrendar hasta que en la iglesia haya suficiente. Si en la iglesia hay suficiente, entonces derramará bendiciones hasta que sobreabunde y usted no tendrá donde guardarlas. ¿Sabe que el 80% de los pastores en Colombia no tienen cubierta su canasta familiar? ¿Sabía eso? El 80%. Y nos fijamos solamente en unos 4 o 5 que tienen mucho dinero, pero no vemos a los pastores que pasan hambre y pasan necesidad. Yo conozco muchos. Dios es bueno, Dios me ha suplido a mí, yo no paso hambre ni necesidad. Pero conozco muchos pastores pasando hambre y necesidad. Muchos pastores que tienen un plan B en su iglesia, como nosotros, y ellos se sostienen de ese plan B porque no les alcanza para ellos. Yo conocí un pastor que cuando él mismo me contaba en clase de rema, que cuando él pedía el plan B de su iglesia decía, venga, pero echen algo más, siempre echan lo mismo. ¿Por qué? Porque él comía de ahí. Le daba pena decirlo, pero él comía de ese plan B. Haya suficiente. Si no hay suficiente, no aplica la bendición. Wow. Y no se imagina cuántas cosas faltan aquí y faltan en Miami. No hay suficiente, o sea, esa bendición no aplica. Y tenemos que hacerlo todos como congregación hasta que haya suficiente para que aplique. Amén. ¿Les sigo leyendo? Yo sé que se me acaba el tiempo, pero hay más. Miren la Nueva Traducción Viviente como habla de ese mismo verso. Dice, traigan íntegro el diezmo y haya alimento en mi casa y derramaré bendiciones hasta sobreabunde y todo eso que usted quiere. Íntegro el diezmo. ¿Qué es íntegro? ¿No le ha pasado que usted a veces pide prestado del diezmo? No, el otro domingo yo me pongo al día. El otro, no, sí, después, el otro mes. Pero ahorita me toca coger aquí. Y traen el diezmo, lo traen 9%, no 10, sino 9. No lo traen íntegro. Entonces no aplica. Ahora, a veces pensamos y gente me dice, pastor, ¿y es el 10? ¿No se puede el 9? ¿Sabe algo? Eso es Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, ¿dónde queda la medida? Eso es como decirle a mi esposa, mi amor, solo te voy a dar un beso diario, no más. O bueno, si sacamos el diezmo de cada hora, son 24 horas, entonces serían 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos voy a estar contigo, mi amor. Ellas dirían, a ver, este mezquino, ¿no que me ama en abundancia? ¿Cierto? Es lo mismo con Dios. Por eso no dice el Nuevo Testamento, no habla del 10, habla de como cada uno sienta en su corazón. Y Dios espera que sea más que el 10. Si lo aplicáramos, si cada uno diera como propuso en su corazón, hace rato habría más que suficiente en la iglesia, porque todos amamos al Señor, amén. Estamos locos por Él, ¿cierto? Tú eres todo, mi Dios, nadie como tú, Señor. Ah, bueno, listo, traiga eso mismo. Y ahí hace diferencia. Entonces, si no traigo mi diezmo íntegro, la bendición que sale a continuación
no aplica. De la misma forma, ojo con esto, de la misma forma en que un abogado se prepara en el conocimiento de las leyes para ser buen abogado, usted y yo tenemos que prepararnos en el conocimiento de la palabra para aplicarla bien. ¿No ha visto que hay abogados especializados en liberar personas? Y hay otros abogados especializados en condenar personas. En Estados Unidos estamos tramitando la visa religiosa para los pastores de allá y toca buscar un abogado experto en visas religiosas. Y es porque cada quien se especializa en un área. Usted y yo no podemos, no, yo solamente soy especialista en sanidad. Prosperidad no, por eso no tengo para el bus, pastor. Otro dirá lo contrario, yo soy especialista en prosperidad, pero me quedan 2 años de vida, pastor, me voy a morir. No podemos hacer eso nosotros. Nosotros tenemos que ser especialistas en su palabra, escucharla minuciosamente y no escucharla solo una traducción. Hay palabritas que dan más luz. Amén. Hay pequeñas frases que uno dice, wow, no había entendido esta cosita pequeña, ahí estoy fallando. Coja un reloj y deje un piñón menos apretado que los demás. ¿Alguna vez le han dejado algo en el carro menos apretado? ¿No? ¿No le ha pasado? Yo tengo una persona que conozco que tiene su carro y su carro es más duro el clutch que el acelerador. O sea, el acelerador es una baba y el clutch es una piedra. Manejar ese carro es terrible. Terrible porque uno no sabe si hacer más fuerza con una que con la otra. Eso a veces le pasa a cristianos y entonces resultan aplicando mal la herramienta. La primera imagen que se me venía a la cabeza era una persona detallada, ¿cierto? Con unas herramientas específicas arreglando el reloj. Pero el que no oye bien la palabra y no hace bien la palabra, se me viene otra imagen a la cabeza y con eso termino. Ponla por favor. Esa imagen. Y hay otra por ahí. Esa imagen. Cogen la Biblia y la utilizan de forma chambona, ordinaria, para lo que no es, sin conocerla. ¿Sabe dónde encontré eso? En una cosa que se llama colombianadas. Pareciera entonces que el colombiano es chambón. No, soy recursivo, no diga mentira, chambón, ordinario, sucio, guacha, atrevido. Qué molesto eso. Si se ve mal ahí, piense eso con la palabra. No funciona. No funciona. Y después resultan, no, a mí eso de la iglesia no me funcionó, a mí el evangelio para mí no me funcionó. Pues claro que no le va a funcionar, no lo está haciendo bien. Tiene que ser detallista con la forma en que escucha, asegurarse de que entendió lo que escuchó para poder ir a hacer lo que entendió. Pero si ni siquiera escuchó bien, ¿cómo va a ir a hacerlo bien? Y si escucha cada vez que viene a la iglesia, pues lo olvida. Si usted escucha una prédica hoy y yo tengo programado más o menos que cada prédica la repito al año y algunas a los 2 años, y usted no la cogió a la primera, pues se le olvidó su cara, lo mismo. Y se encuentra usted con alguien por ahí en la calle, se encuentra con un espejo y no se reconoce. Pasa por ahí y todo el mundo va a decir, este no se conoce el mismo. Es lo mismo. No puede usted tomar la Biblia como una cosa pasajera o espontánea. No, esta es nuestra práctica de vida. Esta es la luz a mi camino. Aquí están resueltos los problemas de la humanidad. Aquí está resuelta su vida. Todo lo que falla, aquí está la luz. Este es el tutorial para ser más que vencedor. El tutorial para ser bendecido. Amén. ¿No le alegra? ¿No tiene una Biblia?
Porque es que yo les estoy hablando como si usted tuviera una Biblia. O sea, usted también tiene el tutorial. O sea, usted debería estar alegre. Pero me miran como si, no tengo una Biblia, pastor, me morí, me jodí, yo me voy a morir porque no tengo una Biblia. Usted tiene una Biblia, amén. Levanten su Biblia. ¿Quién tiene Biblia? ¿Hay algún pobrecito sin Biblia por aquí? Pobrecito, el hermanito sin Biblia. Tráigale la multa, porque no puede estar sin Biblia. Póngase de pie, por favor. Diga conmigo, debo escuchar detalladamente, minuciosamente, para poder hacer detalladamente y minuciosamente. Sería un tonto si escucho detalladamente y minuciosamente y no lo hago igual. Y sería un tonto si no escucho detalladamente y minuciosamente y pretendo ser detallado y minucioso. No funciona una cosa sin la otra. Tiene que escuchar la palabra con amor. Por eso dice, mirad cómo oís. Esté atento a cómo escucha, porque de la forma en que escucha se le dará más. Y si escucha mal, si escucha de mala gana, si escucha sin corazón enseñable, pues aún lo que sabía le será quitado. Y va a quedar por ahí haciendo colombianadas. No vamos a hacer eso. Amén. Somos especialistas en la palabra del Señor, minuciosos en la palabra del Señor. En ella está nuestro deleite. La escudriñamos a fondo y a profundidad, porque en ella hay vida eterna. Amén. Amén. Ore conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor mío. Es buena, es real, es eficaz. Creo en ella, Señor. Es la verdad que yo necesito para mi vida. Es la luz a mi camino. Las cosas ocultas para mí, las que no he entendido y no he podido arreglar, son reveladas por tu palabra, en el nombre de Jesús. Tengo en ella todo lo necesario para vencer. Tu palabra es la verdad, Señor. La escucho con amor, la escucho con atención y la hago de la misma forma. La hago de la misma forma. Y vendrán bendiciones a mí hasta que sobreabunden. Las promesas de tu palabra se cumplirán para mí. Las bendiciones de tu palabra me alcanzarán a mí. Las disfrutaré en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien quedó alegre? No sé. ¿Seguro? Es que yo los veo como... El Señor nos va a bendecir en gran manera. Amén. Recuerda que este es un año drástico. Vamos a apretar cositas. Amén.